¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes. Como en cada entrega, temas puntuales, nacionales e internacionales. En esta ocasión vamos a conversar en Comentando con el magistrado Samuel Arias, miembro del Consejo del Poder Judicial y representante de los jueces de Corte de Apelación ante dicho consejo. Vamos a conocer cómo andan las cosas en el consejo, en la justicia, los fines para cuál fue creado este importante consejo y además posibles decisiones de las problemáticas de la justicia en el país. Y en temas migratorios y derecho de familia vamos a dar un vistazo a la problemática. ¿Dónde estamos ahora? La decisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y las respuestas de los dominicanos, del Tribunal Constitucional, de la Junta Central Electoral y de otros actores del sistema de justicia en el país. Y por supuesto, conoce tu Constitución, la Constitución Infantil con Emmanuel Alexis Ventura Herrera. Todo esto tras una breve pausa. A carbón mineral son la opción más económica, rentable y posible para generar la electricidad que necesitamos, sin depender del petróleo, y una respuesta contundente a la situación eléctrica. Por su bajo costo, las plantas a carbón mineral son la más eficiente alternativa para producir energía. Nuestra matriz de generación eléctrica es 60% indexada en base a petróleo. Seguir dependiendo de este nos expone a escasez, energía cara e inestabilidad de precios. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. IMEGORD, Instituto Médico Estético Doctora Doris Medina. Estamos en la calle Ángel Severo Cabral número 1, local 23, Plaza Julieta, en Sánchez Julieta, Santo Domingo. Teléfonos 829-544-6418 y 809-860-8595. Violaciones a las leyes migratorias de los Estados Unidos, correccionales, aquellas personas que han estado en conflicto con las leyes. No está bien que viole ningún tipo de ley, hay que respetar las leyes. Pero si tus atenuantes son importantes y estuviste en conflicto con las leyes de los Estados Unidos, puedes ser considerado por un oficial de inmigración para ser beneficiado con un waiver general. Pero no olvides, realmente tus atenuantes te van a hacer elegible o no. Continuando con Ensayo Jurídico, hoy estamos en temas migratorios y de derecho de familia. Sin duda que tenemos que iniciar pues a dar respuestas sobre la decisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CID, lo que sin duda vuelve a colocar a la República Dominicana en la palestra internacional, pues con una política desleal realmente en temas migratorios. Sin duda que la decisión primero de nuestro Tribunal Constitucional sobre la sentencia 168-13 y posterior la aprobación de la ley 169-14 para regularizar a extranjeros irregulares en el país ha servido de modelo para otras naciones que realmente no logran una política integral ni decisiones que van a beneficiar justo a los indocumentados y a los necesitados, como fueron las dos decisiones más bien, porque primero el Tribunal Constitucional con esta decisión histórica nacionalista, porque realmente ordena
primero, a que la Junta Central Electoral regularice aquellos que ya habían sido inscritos porque había una debilidad de la República Dominicana más bien. La decisión de esta sentencia ordena la creación de un plan especial, que fue todo lo que se llevó a cabo con el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección General de Inmigración, la propia decisión de la Junta Central Electoral, que ciertamente acogió la decisión, regularizó a cientos de ciudadanos que habían sido inscritos en nuestro registro civil, asumió realmente el error de la República Dominicana en este sentido. De hecho, hasta más de casi 200 carnets y actualizaciones, carnet en el Ministerio de Interior y Policía y regularizaciones, aceptaciones en los registros civiles mediante las oficialías y la dependencia de la Junta Central Electoral están disponibles y los extranjeros pues no acuden a retirarlo. Pero para sorpresa de la nación, con este tema, que ciertamente lo que debería de recibir es aplausos internacionales, pues nos encontramos con esta decisión ahora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Imagínense que esta comisión realmente que está desacreditada políticamente, moralmente, en el ámbito internacional y que además carece de preceptos legales para su validez, ahora resulta con una decisión totalmente inherente a una política independiente, a una política soberana como es la política migratoria en este país, y esta comisión con una decisión desafortunada pues ordena, según ella, a la República Dominicana y sus organismos, Junta Central Electoral, pues a nacionalizar a cientos de extranjeros en el país. De veras que felizmente tenemos un tribunal constitucional en el país que fue creado tras las modificaciones a la Carta Magna el 26 de enero del 2010 y que ciertamente ha venido a desempeñar su función. Protección a derechos fundamentales y a la soberanía de la nación. Y el ejemplo principal fue la sentencia que les mencioné, la 168-13. Pero sin duda que esta decisión tan desafortunada, pues tenía que llamar la atención del presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Milton Rey Guevara, donde ha divulgado pues que estas declaraciones de la Corte, de la Comisión, que es muy importante señalar que es la comisión, pues realmente no tienen fundamento legal, pues hizo un análisis desde su creación, el magistrado presidente del Constitucional, y que esta comisión ameritaba una continuidad jurídica para su validez y que en Europa, por ejemplo, quedó sin efecto tras aprobación de otras decisiones y que definitivamente estas declaraciones no son más que muy inoportunas y que no van a amedrentar a la ciudadanía dominicana. Qué bueno que realmente se piensa en esa línea, que de igual forma el presidente de la Junta Central Electoral, el magistrado Rosario Márquez, declaró de todo el procedimiento que había agotado la Junta Central Electoral en coordinación con las oficialías del país y en cumplimiento a la sentencia 168-13. Por tanto, estas declaraciones realmente no ameritan ningún movimiento de la República Dominicana ni ningún tipo de aplicación. Pero hay que estar alerta porque el año pasado fue mucho el daño que se le hizo a la República Dominicana y ningún organismo internacional ha sido capaz de reconocer todo lo que conllevó económicamente, moralmente, descuidar otros temas de interés para dominicanos y dominicanas, y que definitivamente el país estuvo empeñado en la aplicación de esta ley 169-14 para regularizar extranjeros, pero con una ley especial que contempla la gratuidad del proceso. Imagínense que la República Dominicana ha estado inmersa en este proceso y bajo el costo económico de la misma República Dominicana. Ninguna nación regulariza a extranjeros bajo su propia responsabilidad económica. Sin duda que si vemos el caso de Estados Unidos, si usted va a acogerse a un procedimiento de waiver porque cometió una violación
correccional a una ley especial sobre temas migratorios, la 212, que rige la materia en Estados Unidos, usted tiene que agotar un procedimiento muy amplio para que le sea aprobado este waiver o perdón, pero sin duda que con un impuesto de $570, que para esta nación siempre se divulga que no son suficientes para cubrir los gastos, pero créanme que realmente se considera oneroso cada tipo de servicio que tiene que cubrirse un costo económico por cada usuario. Ejemplo de la República Dominicana, regularizar cientos y cientos de extranjeros bajo su propia responsabilidad económica. Esto esperemos que sea parte de la historia y que definitivamente una regularización o una facilidad que pudiese ser aprobada quizás en un futuro si es de necesidad por alguna situación, que esperemos que no, porque estas decisiones abarcan pues demasiado en temas de facilidades, con los documentos ni hablar, se le otorgaron todas las facilidades establecidas. Y el tema económico, pues ya ustedes saben, necesitándose en el país recursos económicos para mejoría de muchos temas como la inseguridad ciudadana, también conllevar mayores soluciones al tema de la educación y el de salud, pues ni hablar. Imagínense todos los recursos que hacen falta en nuestra nación y que definitivamente millones y millones de pesos se gastasen en el tema de la regularización de extranjeros y ahora entonces nos encontramos con un problema mayor internacionalmente porque campaña de descrédito para la República Dominicana y quizás, y esperemos que no, esto no vaya a afectar las inversiones extranjeras en el país, pero de verdad que es muy lastimoso cómo se ha manejado esta situación, la falta de honestidad, la falta de respeto a la soberanía de una nación, por cada nación es soberana de aplicar sus normativas migratorias y sobre todo en la línea de protección a la ciudadanía como lo ha hecho la República Dominicana. Esperemos que los extranjeros acudan a retirar los documentos, aquellos que calificaron, ¿no?, con ese regalo de facilidades. Y bueno, la respuesta, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues una respuesta diplomática sin duda que no ha de esperarse favorablemente para la República Dominicana en este sentido. Pero bueno, vámonos a otro tema y en la línea de la protección, derechos fundamentales, de la Carta Magna de nuestra nación, pero también aquellos pequeños pues que tengan sus conocimientos sobre este tema para que evitar situaciones que como estas se reproduzcan en el futuro. Vamos a ver qué nos tienes, Emmanuel Alexis, sobre Conoce tu Constitución. Yo quiero conocer mi Constitución. La Constitución es nuestra ley fundamental, cuya reforma solo puede hacerse de la manera que esta misma indica. La necesidad de reforma de la Constitución deberá ser declarada por una ley que exprese el propósito de la reforma y los artículos o partes que deberán ser reformados. Nuestra Constitución nunca podrá ser modificada con relación a la forma de gobierno de la República Dominicana. Bien, Emmanuel, ¿y tú tienes algún mensaje para los niños, niñas y adolescentes del país? Invito a todos los niños a conocer nuestra Constitución. Y yo te invito a ti, Emmanuel, a conocer y a preparar el tema de la próxima semana y sobre la Carta Magna Ordinaria, pues todos y todas vamos a continuar empoderándonos de ese amplio catálogo de protección a derechos fundamentales y sobre todo vamos a leer un poco sobre los deberes de los ciudadanos y vamos a entrar también en esa ciudadanía dominicana y por supuesto que el derecho a la vida no lo dejemos de lado. Así que vamos a dar un vistazo a los artículos 37 sobre el derecho a la vida y el 18 que tiene todos los requisitos para convertirse en ciudadano de nuestra República Dominicana. Y vamos a una breve pausa. Y migratorio, su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya
en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Doctora Carmen Herrera, Oficina Jurídica, expertos en Derecho Comercial, Familia y Migratorio. Doctora Carmen Herrera, teléfonos 809-683-4374, 809-683-1399 y 809-472-2782. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de 1 millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900.000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la República, cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. La categoría migratoria, el estatus de cada aplicante al momento de iniciar el procedimiento, es sumamente importante la valoración de la misma. Generalmente la encontramos amplia, la Ley 212 tiene plazos para cada petición, pero si han existido cambios en tu estatus, aprovecha el cambio de soltero a casado y el beneficio de la categoría de F3 a F1 será sumamente oportuno para la reunificación familiar. No lo olvides. Continuando con Ensayo Jurídico, estamos comentando y en esta ocasión, pues como siempre, nuestros invitados de lujo, pero bueno, en esta oportunidad con un tema de interés y vamos a hablar de las funciones del Consejo del Poder Judicial y para ello, pues por supuesto, un miembro importantísimo de dicho consejo que es el magistrado Samuel Arias Arseno y quien representa a los jueces de corte ante este importante consejo. Buenas noches y bienvenido a Ensayo Jurídico. Buenas noches, Carmen, gracias por la invitación y aquí me tienes. Sí, qué bueno, porque de verdad que lamentablemente el Consejo se ha situado donde, vamos a decir, estudiantes, ciudadanos, abogados, todos conocen el Consejo del Poder Judicial. Un órgano de mucha importancia, pero para ello y sobre todo luego de esta importante Carta Magna que nos rige, que es donde se decide la creación de este importante consejo, del que el 2010 se aprueba la Carta Magna y entonces desde el 2010, 2011 que ustedes fueron designados, pues vamos a refrescarnos la memoria con esas funciones del Consejo del Poder Judicial y sobre todo en el tema de la disciplina y otras funciones que ustedes tienen, que no es solo la disciplina también, funciones internas que queremos que nos hable un poquito de eso para que luego entremos en otros temas de interés. Ok, indiscutiblemente, tal vez para llegar a lo que es el Consejo hoy, debemos de hacer, aunque sea una breve reseña de qué sucedía anterior a la Constitución del 2010. Los poderes, en cuanto al Poder Judicial se refería, estaban concentrados en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que la Suprema Corte de Justicia, aparte de sus atribuciones propiamente
jurisdiccionales y como Corte de Casación, también era la encargada de todos los aspectos administrativos, financieros, presupuestarios y también disciplinarios del Poder Judicial. Cuando se promulga en febrero del 2010 esta nueva Constitución, crea nuevos órganos, entre ellos el Consejo del Poder Judicial, que si la memoria no me falla, fue el primer órgano creado por la Constitución del 2010 que empieza a funcionar. Así es. Se aprueba la Ley Orgánica del Consejo en enero del 2011 y para febrero, 21 de febrero, se celebran las elecciones de los miembros del Consejo del Poder Judicial y ya para el 7 de marzo estábamos juramentados ese primer consejo. Es un órgano... Vamos a hablar un poquito del proceso eleccionario porque creo que se aproximan, ¿no?, las elecciones. Sí, el 4 de marzo nos abocamos a una nueva elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial y el 21 es el cambio de mando. 21 de marzo. ¿Y los requisitos para participar, cuáles son los que exige la ley y la celebración per se del proceso electivo? Sencillamente se requiere que usted represente los jueces, ya sea los jueces de paz, exacto, jueces de primera instancia o juez de Corte de Apelación o de Suprema Corte de Justicia, porque también está representado. Entonces, cada uno de los miembros del Consejo son electos por voto de sus pares. Ellos tienen que hacer una para escoger, por ejemplo, el representante de cada jurisdicción. Por ejemplo, en la Corte juez de Corte hace una plenaria para escoger el representante ante las elecciones del Consejo o precisamente se hace en el mismo... Se hacen las elecciones, no hay una sino pero qué bien. Sencillamente, por ejemplo, hoy en día los juzgados de paz han presentado 2 candidatos. Uno de ellos será el ganador atendiendo al que acumule más votos de sus pares. En primera instancia me parece que hay 5 o 6 candidatos y en Corte de Apelación, que es lo que yo represento, hay 12 candidatos. 12 candidatos, pero sí, va a estar muy la competencia es bastante reñida, muy indiscutiblemente. reñida. Tú te vas a reelegir, por supuesto. No, me lo prohíbe la ley y además ya está bueno. Exacto. Yo vuelvo a mis funciones jurisdiccionales. Perfecto. Sin duda que tu trayectoria ha sido muy oportuna, tú vas a dejar un legado, vamos a decir, de importancia para tus sucesores. Pero en estos momentos que ciertamente el Consejo diríamos que tiene mucho trabajo, cambios, traslados, hasta cancelaciones, muchos juicios en procesos, por supuesto, de los cuales no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar de lo que ya, decisiones que ha tomado el Consejo del Poder Judicial. Por ejemplo, ¿qué establece la ley cuando ustedes deciden hacer un traslado a magistrados? Fíjate, hay 2 interpretaciones, yo me inclino por una y no necesariamente, pero ¿qué sucede con el aspecto de los traslados? La ley 327 de carrera judicial establece cuáles son los requisitos por los cuales puede ser trasladado un juez. Es decir, que amerita el consentimiento de ese juez para poder ser trasladado. Por otra parte, hay quienes entienden que cuando la Constitución del 2010 se refiere a los traslados, no obvió la parte de decir que era de conformidad con la ley, entendiéndose entonces que hay un absolutismo y que el Consejo del Poder Judicial pudiera entonces sencillamente trasladar como lo entienda pertinente cualquier juez. Pero ahí hay una brecha que diríamos que se quedaría como a la sensatez
Claro. y al mejor al subjetivismo, si se quiere decir, desenvolvimiento. Claro. Entonces, ¿por qué no se coge esa parte? Y si se decide trasladar a un magistrado es porque este magistrado se ha considerado que es importante para hacer una labor en otra jurisdicción, pero cuando son traslados que realmente no se le comunican, por ejemplo, si una persona no está de acuerdo con ese traslado, no tiene la posibilidad de apelar esta decisión. Pudiera recurrirla porque son decisiones administrativas. Ahí viene también otro problema interesante porque decisiones del Tribunal Constitucional dice que las decisiones del Consejo del Poder Judicial deben de ser recurridas primero por ante el Tribunal Superior Administrativo, pero dentro de la jerarquía interna del Poder Judicial, el Tribunal Superior Administrativo es parte... estaría por debajo, por lo menos en los aspectos administrativos, no así jurisdiccionales. Pero yo diría, por ejemplo, cuando realmente, por ejemplo, si tú y yo somos amigos y tenemos un negocio en común y tenemos alguna desavenencia y yo quiero reclamarte algo, yo lo haría de la manera más amigable. Claro. Por supuesto. Entonces, en el ámbito del servicio de los jueces, en las relaciones y todo esto, uno aprecia que debería de ser primero el consenso, establecer una vía de comunicación quizás más amplia, porque ya cuando un juez decide apoderar los mismos tribunales del país, ya hay un conflicto, ¿no? Claro. Y claro. sin duda que no queda, es obvio que no van a quedar, aunque pueda obtener ganancia de causa, porque ya vemos incluso cómo el Tribunal Constitucional ha tomado decisiones en situaciones realmente del ámbito de la justicia y de funcionarios, ¿no? En este sentido, o sea, como que no existe, y te hago la pregunta, o sea, no hay una vía que se pueda mantener una relación como más, vamos a decir que en este sentido no hay relación afable, o todo tiene que ir al marco o a lo que te da la ley, o sea, no, si un juez, por ejemplo, pide una entrevista al Consejo para presentar sus alegatos, vamos a decir, personales de por qué fue trasladado, que no está de acuerdo, que eso no está en el ámbito de su preparación, por ejemplo, el Consejo no le da la apertura. Claro que sí. Se dice que el Consejo de que no contesta ni siquiera las instancias. ¿Es cierto eso? No. Es posible que la conteste negativa. Negativa, pero la contesta. Pero la contesta, sí. Por ejemplo, como un órgano administrativo, el Consejo recibe muchas solicitudes de reconsideración de sus decisiones, porque está dentro de la esfera... ¿Ha reconsiderado algunas, por ejemplo? Sí, muy pocas, pero sí hay precedentes de reconsideración. ¿Estamos frente a un consejo sumamente estricto o realmente flexible? No es que flexible. Nosotros somos representación de jueces a la larga, o sea... los jueces de corte de apelación son mis compañeros de trabajo. Sí. Los que me llevaron ahí fueron precisamente ellos. O sea que, al contrario, debería de haber un ambiente mucho más relax, porque ya ellos no están bajo la sombrilla de una Suprema Corte de Justicia, que es un ente superior a ellos. Somos pares. Claro. O sea, la representación de cada uno de los miembros del Consejo del Poder Judicial es a sus propios pares. El Consejo también tiene que ver, aparte de valga la redundancia, las mismas funciones y la parte disciplinaria, por supuesto, en una parte muy importante que es administrativa, económica, sobre el sistema del Poder Judicial. En estas áreas no han habido tales conflictos como lo que hemos escuchado y apreciado públicamente de traslado, decisiones que los jueces no están de acuerdo, otros que se están sometidos a un procedimiento, que hay declaraciones públicas de que han sido decisiones, por ejemplo, del Consejo y que los jueces no están de acuerdo. Hay jueces que el Consejo lo ha mandado hasta el psiquiatra. Y diríamos que si es una decisión favorable, porque una persona que va a administrar justicia se supone que debe de estar en condiciones óptimas de salud. Yo diría que más los jueces deberíamos de pasar por un psiquiatra por lo menos 2 veces al año. Hay muchas cosas que están pendientes, indiscutiblemente. No perdamos de vista que este es el primer Consejo del Poder Judicial. Yo he explicado esta mañana que la parte más insólita es, de buenas a primeras, 5 personas que lo que estamos acostumbrados es a los actos jurisdiccionales, a dictar sentencias, pasamos a ser administradores.
Imagínense el choque que produce esto, ¿no? Yo, en mi caso particular, digo, cuando me presentan el menú de mis asistentes, abogado, no, yo no quiero un abogado, yo quiero un administrador. Sí, porque, tú sabes que yo estaba pensando ahorita sobre eso, digo, y ellos utilizarán alguna asistencia realmente de personas expertas en el tema de administración, porque realmente son temas que sobre todo en estos momentos tienen mucha competitividad y se requieren de personas muy actualizadas en el tema. Necesariamente, ¿verdad? es la única forma porque la parte más cómoda para nosotros, si se quiere decir entre comillas, es sencillamente juzgar el aspecto disciplinario. Y digo entre comillas porque estamos juzgando a nuestros propios pares. Y no es fácil muy difícil juzgar a los pares. Yo espero que tú puedas salir de ahí con tantos amigos como tuviste para la elección, 100 y pico de votos a tu favor. Con relación a la problemática de la justicia, por ejemplo, a los procedimientos, vemos ahora recientemente una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena la reposición de un fiscal adjunto que había sido suspendido en el 2012 porque alegadamente se nombró por decreto y se suspende con una comunicación, una instancia sencilla. Estamos viendo violación a nuestras normativas legales de los propios, quizás en algunos casos de propios tribunales o de la misma Procuraduría General de la República, denegación de justicia por algún lado. La mecánica entre las altas cortes es sumamente interesante, ¿no? Basta con que el Tribunal Constitucional pueda verificar la violación a un derecho fundamental, a un aspecto constitucional y ya puede anular cualquier decisión de los demás. Yo me siento de verdad que con algunas de las sentencias, por ejemplo, del Tribunal Constitucional en temas de salud, en protección a derechos fundamentales, bien identificada y realmente uno se siente como si estuviese protegido por un tribunal. Claro. Pero lo penoso de todo esto es que diríamos, bueno, entonces todo ciudadano tiene que apoderar al Tribunal Constitucional cuando siente que le han violentado sus derechos. O sea, nuestros tribunales ordinarios, si vemos las decisiones del Tribunal Constitucional, muchas son en contra de decisiones del Tribunal Administrativo. Sí, se podría apreciar que realmente algunos de los jueces no están muy identificados con lo que ordena o con esa protección a derechos fundamentales como establece la misma Constitución, el artículo 37 y siguiente, sobre, por ejemplo, el habeas data, todo esto, que hemos visto una ola de recursos. Realmente diríamos que haría falta mayor preparación a los jueces ordinarios, vamos a decir, o de primera y segunda instancia en este sentido. Claro, la capacitación nunca está de más. Pero yo creo que hay que ver también... ¿Dónde tú aprecias la debilidad? Porque realmente estas decisiones nos dicen que realmente hay debilidad en el sistema. Cuando vamos a cuestionar una decisión judicial, yo siempre le digo a los alumnos míos, tráigame el expediente completo. Porque hay que ver detalladamente qué motiva a un juez a adoptar una decisión o no. Recuérdense que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes. Sí. Es casi seguro que ya un juez, el cual su decisión ha ido a un Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ha establecido las pausas, difícilmente va a incurrir en el mismo error de producir la misma decisión que ya el Tribunal Constitucional lo declaró no conforme con la Constitución. Bueno, tú no estás diciendo realmente que por ser el Tribunal Constitucional relativamente joven, en unos años vamos a tener mucho menos recursos, ¿no? Yo creo que sí, ha habido un boom sí. y yo espero de verdad que a medida que ya se va creando una mecánica correcta, ojalá el Tribunal Constitucional no tenga tantos recursos porque desgasta tener que estar conociendo, a veces por cualquier cosa se recurre a un Tribunal Constitucional. Pero siempre que sea en la vía de esa protección a ese amplio catálogo de derechos fundamentales, pues esperemos que la respuesta siempre esté disponible. En cuanto a las problemáticas que se están viendo, que la misma Suprema Corte de Justicia y
y no sé, y ahí te pregunto si ha sido también el Consejo del Poder Judicial, está abocado en una, vamos a decir, en una reforma interna, quizás con algunos foros sobre las problemáticas de la justicia. Vimos unas declaraciones que dio el mismo presidente en un evento en Guatemala, que la República Dominicana va a estar preparando eventos para contrarrestar la problemática de la justicia. Diríamos que, ¿qué incluye esta posible preparación o este foro internacional o nacional que va a preparar? ¿Es solo cerrado para la parte interna de formación, de seguimiento a las problemáticas? ¿En qué consiste? Se ha diseñado una cumbre nacional de la justicia y tengo el honor de que se me designó el coordinador. Aun cuando yo ceso en mis funciones de consejero el 21 de marzo, me mantengo siendo el coordinador de esta cumbre. ¿Y para cuándo está prevista esa cumbre entonces? La resolución establece que en un plazo de 4 meses deberíamos de estarla celebrando. Eso lleva unos preparativos enormes porque la idea de llegar a la cumbre es precisamente usted poder celebrar diversas reuniones departamentales y sectoriales donde se expresen las inquietudes y que a la larga uno pueda, que sirva eso de insumo para llegar al día de la cumbre. O sea, no es que todo se va a discutir dentro de la cumbre. Hay toda una preparación que eso es lo que estamos haciendo. Ya los equipos de apoyo a mi coordinación, pues estamos trabajando en eso. Qué bueno, tenemos que ir a una pausa, Samuel Arias. Al retorno yo quiero que hablemos sobre la percepción que tiene la ciudadanía sobre la aplicación de justicia en el país. Pausamos. Plantas a carbón mineral son la opción más económica, rentable y posible para generar la electricidad que necesitamos, sin depender del petróleo, y una respuesta contundente a la situación eléctrica. Por su bajo costo, las plantas a carbón mineral son la más eficiente alternativa para producir energía. Nuestra matriz de generación eléctrica es 60% indexada en base a petróleo. Seguir dependiendo de este nos expone a escasez, energía cara e inestabilidad de precios. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Nuestra Carta Magna, en su artículo 55, define la familia como el fundamento esencial de la sociedad, pero además declara el matrimonio entre un hombre y una mujer, mediante el vínculo natural o jurídico. Y este vínculo tiene mucho que ver para la aplicación de visas de inmigrantes o de no inmigrantes hacia los Estados Unidos. Natural, una relación de convivencia, la Constitución la establece, o el matrimonio, que es el vínculo por excelencia, basado en el acta de matrimonio o en la declaración de convivencia, pero para cualquier aplicación, sobre todo en no inmigrante, este documento de convivencia debe hacerse valer mediante las pruebas y el vínculo entre las partes. No olvide verificar esto antes de cualquier tipo de aplicación para evitar denegación o inegibilidad. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de 1 millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años
reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900,000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República, cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Continuando con Ensayo Jurídico, pues nos place este diálogo tan importante con el magistrado Samuel Arias Arseno, miembro del Consejo del Poder Judicial y bueno, con otras funciones también personales. ¿Tú sigues con la cátedra, Samuel? Oh, sí, la docencia, ¿verdad? sí. Ay, qué bueno. Bueno, le decía a Carlos de Jesús, que está en la Pucamaima, uno de mis hijos, que buscara a ver si tú seguías con alguna docencia para que se... Procesal Civil 1, Procesal Civil 2 y resolución de conflictos también. Qué bueno. ¿Solo en esta universidad? En Pucamaima. Ah, ok. Dejando ese legado, tratando de aportar algo para la ciudadanía, ¿verdad? Claro, claro. Fíjate que a propósito de esa importancia de qué piensa la gente, porque sin duda que todo los mecanismos, los órganos que se crean es en beneficio de una vida mejor, sin duda, y la sociedad en este sentido ha estado muy atenta a las problemáticas de la justicia. Y bueno, siempre hemos observado que se estila que la gente tiene poca credibilidad en la justicia. Pero de verdad que nos apena pensar así, pero definitivamente en los últimos meses las cosas como que se han arreciado mucho más en este sentido y la ciudadanía sigue con una percepción muy baja en el tema de la aplicación de justicia en el país. Sabemos que sin duda la aplicación de justicia depende de varios factores. ¿Cómo andan esos factores de la prontitud? Una justicia a tiempo, es una justicia oportuna, la mora judicial realmente, de que ustedes en este caso también esto es parte de lo que debe de ser la disciplina de un magistrado, porque a veces cuando hablamos de disciplina no es pensar nada más en que una persona está en corrupción, no. Es parte de la mala situación, pero de veras que cumplir con un trabajo en tiempo es sumamente importante para aplicar una sana justicia. En este orden, ¿cómo andamos para mejorar esa percepción? Y si realmente tú entiendes lo mismo que yo, podría tener una respuesta totalmente diferente. Mira, Carmen, uno de los graves problemas es que el control de crear o suprimir tribunales no está en manos del Poder Judicial, sino del Congreso. Te digo esto porque hay un desbalance y te voy a citar, por ejemplo, el Distrito Nacional. Okay. Nosotros tenemos aproximadamente 64 jueces de primera instancia en el Distrito Nacional. Y apenas creo que 14, no más de 15 jueces de paz. Fíjate la problemática que se presenta solamente estos jueces de paz para poder suplir las vacaciones de 65 contra 15. Una locura, o sea, definitivamente son jueces que no pueden estar permanentemente atendiendo a sus funciones porque tienen que estar supliendo a nivel de primera instancia. Ese es un grave problema que nosotros hemos tratado de mitigar a través de jueces itinerantes. Los itinerantes son jueces que están al servicio del presidente de la Corte de Apelación correspondiente y falta un juez en tal sitio, bueno, pues entonces lo va enviando. ¿De dónde vienen esos jueces? Regularmente vienen de juzgados de paz creados por ley, establecidos, cuyo volumen de trabajo no amerita estar permanentemente ahí. Okay. Entonces, aparte de eso, los planes de descongestionamiento que estamos llevando a cabo en jurisdicciones como civiles, laborales, por citarte solamente un ejemplo, tú tienes una sola Cámara Civil y Comercial en la provincia de la Altagracia, una sola laboral
En la provincia de la Altagracia. La Altagracia se nos fue de las manos. Sí, es una provincia muy afectada. Y demasiado grande para tener solamente una Cámara Civil y un juzgado de trabajo. Y tantos abogados sin empleo, sin posibilidad, y personas también, aquellos asistentes administrativos, por ejemplo, o paralegales. ¿Por qué aquí no se crea un sistema, por ejemplo, de dar la oportunidad? Si es que se crean los recursos, ¿verdad? Porque ese otro tema, ese es un tema difícil, pero realmente debe de aperturarse un abanico mayor para dar la oportunidad a profesionales del área que quieran prepararse. Claro. ¿No existe algún anteproyecto que pueda dar paso? Tú que tienes, por ejemplo, desde la formación universitaria, por ejemplo, como en otras naciones, un paralegal con interés de prepararse antes de terminar la carrera debería de tener la oportunidad de acuerdo al escalafón, como se va preparando, de llegar a un tribunal de esto pero llegar prepararse. Como... Porque, por ejemplo, tener un área de pasante que puedan eso ustedes, lo tenemos, exacto, eso lo tenemos, las diferentes o darle universidades. más apertura, porque todavía aquí, y eso te lo dejo pues a tu consideración, todavía aquí para casi todo aplicar en una institución, en una empresa, lo que sea, pública, privada, todo es por relaciones. Entonces, ese abanico en el ámbito de la Suprema, del Consejo, de lo que es la justicia, sigue siendo controlado así de manera tan, vamos a decir, tan personalizada que no debería de ser. Seguro que no, Carmen. Nosotros tenemos programas de pasante y son coordinados con las universidades. Tú no sabes cuáles son los estudiantes que te mandan ni los elige. Muchos de ellos sí, por la eficiencia demostrada, pasan a ser personal de nosotros con posterioridad. ¿Y le pagan a esos pasantes? No. Estamos cortos de presupuesto. Exacto, por lo menos una dieta. Fíjate otro tema de interés y que realmente vemos en estos tiempos de tantos problemas con el ámbito de la justicia. ¿Cuáles son los planes de la justicia para los plazos, por ejemplo, en el término de fallo de los magistrados, por ejemplo? Si vemos que los tribunales de familia han venido, yo diría que a descongestionar un poquito las salas civiles, porque, por ejemplo, en el Distrito Nacional, sí yo puedo dar testimonio de que hay salas que son muy eficientes en materia de familia. Pero algunas de las pocas salas, por ejemplo, que tenemos en el Distrito Nacional, una, a veces dos, te aplazan una audiencia por 2 meses y medio. En un tema de familia estamos hablando de un tiempo desproporcional en una problemática, porque eso te impide solucionar ya sea una reunificación familiar y todo esto. ¿Cómo andamos en este tema de los controles, de los plazos establecidos por ley para los fallos, aquellos magistrados que realmente exceden ese tiempo de la ley? La ley permite, por ejemplo, en materia civil, que es la que te estás refiriendo, establece un plazo no mayor de 90 días para decidir. No obstante, el juez puede justificar un fallo fuera de ese plazo si logra probar un cúmulo considerable de trabajo. Pero para eso hay que denunciarlo, para que lo justifique, Claro. y entonces los abogados no nos prestamos a esa denuncia porque realmente no nos conviene. La realidad es también que somos pocos jueces para la cantidad de casos. Y cuando tú señalabas, por ejemplo, el problema de las audiencias, que te la fijan para 2 meses, habrá que ver la disponibilidad, cuántas audiencias conoce ese juez por día, y cómo se le va llenando el calendario de audiencias. En materia penal es más grave aún. Y sobre todo con la gravedad de que una persona está privada de libertad y de buenas a primeras tú te topas. Se aplazó esta audiencia y esa persona permanece privada de libertad 6 meses hasta la próxima audiencia y así sucesivamente. O sea, es un problema grave. Nosotros todavía no tenemos la cantidad de jueces que demanda. ¿Y los una planes población. en ese sentido? ¿Cuáles son los planes para la posible mejoría de estas problemáticas? Porque vemos que todas van en la línea de falta de personal humano en este sentido. De personal. Necesitamos más jueces. Es posible que en muchas áreas sea necesario suprimir tribunales
y crearlos en otros sitios donde más se necesiten. Porque yo creo que hay una distribución muy arbitraria de los tribunales. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los juzgados de paz. Tú puedes encontrar en una provincia que no es tan grande un número de aproximadamente 9 o 10 juzgados de paz. Tú dices, pero ¿por qué tantos juzgados de paz? Y separados por 7 kilómetros uno de otro. Sí. La verdad es que el cúmulo de trabajo que se presenta allí no es considerable y como te hablé ahorita, esos son los jueces que nosotros estamos utilizando como itinerantes o están descongestionando en los sitios donde real y efectivamente se verifica el cúmulo de expedientes y por tanto la mora judicial. Qué bueno. En torno a la capacitación que se va a discutir en el foro, por ejemplo, ¿habrá para aquellos tribunales o para aquellos jueces, por ejemplo, obligatoriedad con la participación? ¿Y cómo afectaría esto al servicio de la justicia, ¿no? Por ejemplo, porque si se va a hacer un foro de varios días y te traen esos jueces que obligatoriamente tienen que participar ahí, pues sin duda que entonces... No vamos a paralizar la ¿verdad? justicia. No podemos paralizar la justicia. No Hay se tomará el sistema el fin de semana para esto, ¿no? Todavía estamos en pinino en la organización, pero me recordaste con esto de paralizar la justicia, que hay un sistema muy bonito en Estados Unidos, que los jueces de un estado, por ejemplo, se reúnen todos una semana en algún sitio o salen por 3 días, pero todos. España hace eso también en verano. Y entonces lo que ellos hacen alternativamente es que jueces en retiro y abogados acuden a los tribunales para mediar casos. Entonces se mantienen dando el servicio, no a través de los jueces, pero sí a través de mediadores y jueces en retiro. En otro orden, las problemáticas que se han presentado en los últimos días, más bien hasta posibles escándalos, ¿cómo han afectado o no el desenvolvimiento interno del Consejo del Poder Judicial? ¿Se ha sentido presionado el Consejo por la inmediatez y las consideraciones públicas de las problemáticas de la justicia? Claro, claro. Indiscutiblemente, los últimos acontecimientos han puesto en entredicho todo lo que es el sistema de justicia. ¿Tiene muchos expedientes el Consejo para conocer sobre posibles cancelaciones, traslados y demás? Hay juicios disciplinarios abiertos a los cuales no me puedo referir porque precisamente me toca juzgarlo, pero hay juicios disciplinarios y hay también acciones penales propiamente dichas que se está... Ya eso escapa totalmente a lo que es el Consejo del Poder Judicial. Nosotros nos limitamos a los aspectos que son disciplinarios, pero ya... A la justicia ordinaria, realmente los últimos casos han sido los primeros que ha sometido el Consejo, porque... No, nosotros no sometimos, sometió el Ministerio Público. Exacto, el Ministerio Público, pero jueces que ustedes ya han... vamos a decir, suspendido provisionalmente hasta tanto se conozca dentro del mismo Consejo el fondo de su expediente, no han sido tantos los que han ido a la justicia ordinaria. ¿O sí? De los que están actualmente... Desde la vida del Consejo, por ejemplo. Bueno. Desde los años que tiene el Consejo, yo no había visto algunos casos, por ejemplo, en los tribunales ordinarios con suspensiones provisionales, no. Los últimos 2 o 4 que están en los tribunales ordinarios ahora y que están suspendidos provisionalmente, ¿son los primeros que le han tocado al Consejo? Regularmente, en algunos casos, cuando el Consejo adopta una decisión disciplinaria, como sería la más grave, que es la destitución, y es por una falta que pudiera conllevar una sanción penal, uno regularmente, dentro del mismo dispositivo, ordena la comunicación al Ministerio Público.
y ya se encargaría es el Ministerio Público. Nosotros sencillamente nos limitamos a los aspectos propiamente disciplinarios y las sanciones. ¿Los aspectos morales son suficientes para, en casos que se determine que la justicia, por ejemplo, si ustedes tienen magistrados suspendidos provisionalmente y la justicia penal determina que no son culpables, pero que ya sí se puede apreciar, por ejemplo, una falta moral, disciplinaria, ¿es suficiente para la sustitución por la vía del Consejo? Sí, claro. Independientemente que la condena Exacto. en el aspecto penal se impone al aspecto disciplinario. Sin embargo, la absolución, si se quiere decir así, en el aspecto penal no implica necesariamente que no se ha cometido una falta disciplinaria. Correcto. Bueno, sin duda que esperemos, vamos a decir en Dios, que es el que tiene todas las soluciones, una mejor vía de solución para todas las problemáticas de la justicia, pero sobre todo que los jueces y juezas sean capaces de aplicar todo el peso de la ley a quien le corresponda para que haya una justicia más equilibrada, equitativa, ¿no? Amén. Así Ojalá es. así sea. Pues vamos a dejar, Samuel, esas cargas en manos de Dios. Él tiene la solución. Agradecerte tu participación acá en Ensayo Jurídico y, como siempre, abiertos a que después que salga de estas funciones, pues venga a comentarnos de las nuevas funciones y éxitos en tus nuevos proyectos, ¿eh? Muchísimas gracias, Carmen. Sí. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida?